Gloria a Dios, ¿ya? Gloria a Dios. En esta tarde, Dios les bendiga. Buenas tardes para nosotros, buenas noches, buenos días para algunos en otros lugares. Entonces, en esta hora estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder estar aquí y compartir la palabra del Señor. Y vamos a meditar en un tema que... El pasaje bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 4, el versículo 4, dice, en adelante voy a leer San Juan capítulo 4, versículo 4, en adelante dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Meditando en esta porción de la Escritura, he estado estudiando un poco acerca del trasfondo del pasaje bíblico, pero quiero enfatizar en la necesidad de la mujer, pensando en que el versículo 4 empieza diciendo que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y el contexto histórico nos dice que los judíos evitaban pasar por Samaria. Daban un rodeo grande cuando tenían que ir a las otras ciudades para no pasar por Samaria. Pero la palabra del Señor nos deja ver aquí que había una necesidad en Jesús, y esa necesidad era de pasar por Samaria. Y cuando viene junto al pozo de Jacob, junto al pozo que se encontraba en ese lugar, dice la palabra del Señor, se encuentra ahí con una mujer. Se encuentra ahí precisamente con una mujer de la que no se dice su nombre, solamente se dice que era samaritana. Era una mujer y era samaritana. Y quiero que meditemos en la sed que tenía esta mujer samaritana. Esa mujer que no aparece en la palabra del Señor con un nombre, pero que tenía una necesidad grande. Quizá esa necesidad es la que hizo que Jesús tuviera que pasar por Samaria, porque la necesidad nuestra es la que hizo que Dios enviara a su Hijo a venir a este mundo a morir en la cruz del Calvario. Esa necesidad tuya, esa necesidad mía, es la que hizo que nuestro Padre Celestial decidiera enviar a su Hijo para venir a morir por nuestros pecados. Y entender la sed que había en el corazón de esta mujer nos ayuda el Salmo 42, nos ayuda a entender qué clase de sed es de la que esta mujer tiene para que ella pudiera aceptar que necesitaba del agua viva. El Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así dice el salmista, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vamos a esta parte. ¿Cuándo, dice el salmista, vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Y extiende diciendo, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Hay una clase de sed que no se sacia con agua física. Pudiéramos nosotros comparar esta sed
con esas ocasiones en que nosotros vamos a nuestra cocina, vamos a nuestro refrigerador y estamos sintiendo que necesitamos algo y tomamos alguna cosa, pero seguimos sintiendo la necesidad y no podemos identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que nosotros estamos necesitando. Y dice la palabra del Señor que el maestro se acerca al pozo de Jacob y tiene ahí esa conversación inusual. Si vemos el contexto histórico, entonces nos damos cuenta que específicamente los rabinos, los maestros de la ley, no podían pararse en público y platicar con una mujer. Quién fuera la mujer no importaba, así fuera la esposa. Los rabinos no podían detenerse y platicar con una mujer. Pero el maestro de maestros, el rabino de rabinos, se detiene junto a la heredad de Jacob, se detiene junto al pozo y sostiene una conversación con la mujer samaritana y le dice, mujer, dame de beber. Y ella conociendo el trasfondo, conociendo no solamente el trasfondo histórico, el trasfondo cultural de su época, le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber porque yo soy mujer samaritana? Y le explica por qué judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué es lo que había ahí? Estaba pasando esta mujer y lo sabía por un periodo de discriminación, por un periodo de odio racial, por un periodo de rechazo. Estaba pasando esta mujer conscientemente de que los judíos odiaban a los samaritanos. En algunos otros pasajes en la Escritura encontramos que a los samaritanos se les trataba como si no fueran personas. En uno de los pasajes, los discípulos de Jesús le dicen a Jesús, ¿por qué no mandas fuego del cielo para que descienda y destruya a estos perros samaritanos? Vemos un odio fuerte contra la raza de samaritanos. Y había pasado bastante tiempo desde que fue el exilio y el pueblo de Israel fue exiliado, y precisamente a Samaria fueron enviados personas de otras partes, de otros pueblos, de los pueblos que los habían conquistado, ya fueran los asirios, ya fueran los filisteos, ya fueran diferentes razas que habían venido y conquistado y se habían establecido en Samaria. ¿Qué es lo que empezó a pasar? Lo que pasa en este país. Venimos de diferentes partes del mundo, pero aquí nos entremezclamos, se entremezclan las razas. No importa que si eres salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, hondureño, mexicano, afroamericano o nativo americano, se ha hecho una mezcla cultural. Y esto es lo que pasaba en Samaria, se había hecho una mezcla cultural y eso había incrementado el odio. Y había incrementado el racismo, había incrementado la discriminación. Pero esta mujer tenía necesidad. Y nuestro Dios Todopoderoso mira en la necesidad nuestra. Nuestro Dios Todopoderoso mira lo que está pasando dentro de nosotros. Quizá esta mujer pensaba, nadie me comprende, nadie entiende que yo tengo una necesidad, porque la palabra de Dios dice que ella venía a la hora sexta por el agua del pozo. ¿Por qué una mujer tenía que venir en pleno calor a llevar agua del pozo? Quizá por la misma discriminación, quizá por el mismo rechazo, quizá por el mismo racismo que había en ese tiempo. Esta mujer tenía que venir precisamente en una hora impropia para llevar agua del pozo. Esta mujer necesitaba comprensión, esta mujer necesitaba amor. Esta mujer necesitaba encontrar algo que le diera la satisfacción, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y tú necesitas, y yo también, necesitamos el agua viva. Necesitamos encontrar el agua viva que pueda satisfacer nuestra sed. Y
ella le dice, no puede ser posible que tú me estés pidiendo de beber porque yo soy una mujer samaritana y hay un racismo tremendo. Hay una situación terrible, pero Jesús le dice a la mujer, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, tú le pedirías. Entonces, Él te daría. No tú a Él, sino Él a ti te daría el agua viva. Y la mujer conocedora, creo, conocedora de las costumbres y conocedora de la ley, ella dice, eres tú, Señor, tú no tienes con qué sacar el agua. Para venir al pozo hay que tener con qué sacar el agua y tú no tienes con qué sacar el agua. ¿Cómo es posible que tú digas que tienes agua para darme? Y él sigue en esa conversación inusual, como les dije. La mujer le dice estas palabras, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Para que bebieran, lo abrió para que bebieran él, para que bebieran sus hijos y para que bebieran sus ganados. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Porque Jacob era el hombre conocido como ese hombre que abre pozos, pozos que se cegaban y pozos que Jacob volvía a abrir. Constantemente en el peregrinar de la vida de Jacob miramos esto. Y ella, como conocedora de eso, de la ley y de las costumbres, ella sabía acerca del pozo y ella le dice, ¿será que tú eres mayor? ¿O tú crees que tú eres mayor? ¿Cuántas veces usted y yo pensamos que no hay nadie que pueda ayudarnos? No hay nadie que pueda suplir nuestra necesidad, que no hay nadie que pueda comprender la clase de necesidad que tenemos y pensamos, mi problema es más grande. Y no hay nadie aquí capaz de poder entender cuál es mi problema. No hay nadie aquí capaz de poder entender cuál es mi necesidad. Pero aquí pasa algo tan interesante y Jesús le dice, mujer, cualquiera que bebiere, se me cayó, cualquiera que bebiere del agua de este pozo, cualquiera que sea la persona, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente que salta para vida eterna. La mujer le dijo entonces, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Jesús conoce, amigos, hermanos, amigas, hermanas, Jesús conoce la necesidad profunda que hay en el corazón. Ella pensaba que necesitaba agua del pozo, pero Jesús conocía que su necesidad iba más allá de eso y le dice, llama a tu marido. La palabra del Señor no nos da detalles en cuanto al por qué la mujer ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien, has dicho bien, es la verdad. Tú no tienes marido porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Algunos han juzgado mal a la mujer samaritana, algunos se han atrevido a llamarla quizá injustamente como una mujer que tenía los maridos de otras, pero lo que vemos en la palabra del Señor en Deuteronomio 25:5 encontramos estableciéndose la ley que se llama la ley del levirato. Y la ley del levirato era estableciendo que si una mujer se casaba con un varón y este varón se moría, el hermano, y si no había hijos, el hermano del muerto tenía que levantarle descendencia a su hermano, tenía que casarse con la mujer de su hermano para levantarle descendencia. Quizá podemos encontrar aquí la ley del levirato en acción. Quizá podemos encontrar aquí no a una mujer mala, no a una mujer pecadora, porque Jesús fue tan claro conociendo
conociendo el corazón, conociendo la realidad en el corazón. Y cuando fue traída la mujer sorprendida en el hecho del adulterio, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dicen, y yo te condeno, ve en paz y no peques más. La reconoce como una mujer que ha pecado, pero a la mujer samaritana no la reconoce como una mujer que ha pecado. Solamente le dice, tú has tenido 5 maridos. Y la ley establecía esto. Entonces, si se morían los maridos, ella tenía que volver a casarse. ¿Sabe por qué? Ahora una mujer que queda viuda, solamente decimos, pobrecita de ella, se quedó desamparada, se quedó desprotegida, ahora sus hijos tienen que hacer cargo de ella, pero en aquel tiempo una mujer que se quedaba viuda era una mujer que era menospreciada, era una mujer que no era comprendida, era una mujer que era discriminada, no ahora por la raza, pero por la condición que ella tenía de ser una mujer viuda. ¿Qué de las mujeres que tenían que aceptar que su marido las divorciara? Porque la palabra de Dios establece que no eran las mujeres que pedían el divorcio o daban carta de divorcio, sino los maridos que decidían, esta mujer porque no tiene hijos, esta mujer porque no me gusta o por lo que sea, y cambiaban de mujeres. Estaba permitido en ese tiempo que los hombres decidieran divorciar a su mujer, darle carta de divorcio. ¿Qué de estas situaciones en ese tiempo tan tremendas? Porque ahora lo miramos y lo miramos, hay un problema grande en que una mujer se quede viuda, porque ahora necesita recursos, porque ahora necesita protección. Hay un problema en que una mujer pase por el divorcio, porque ahora hay que partir los bienes y ahora hay que compartir la custodia de los hijos, porque ahora hay que ver cómo solucionamos. Ahí hay dolor, ahí hay tristeza y de afuera miramos y juzgamos, pero ¿por qué tuvieron que llegar al divorcio? ¿Por qué tuvieron que llegar a esto? O tratamos de encontrar un culpable, que sea él o que sea ella el que tiene la culpa, y Jesús no le dice eso. Jesús no le dice quién tiene la culpa, simplemente le dice, 5 maridos has tenido. Eso es verdad. El que ahora tienes, el que te protege, el que te ampara, no es tu marido. Vamos a poder entenderlo un poquito más si vamos al capítulo 22 de Mateo. Y encontramos en el versículo 23, aquel día vinieron a él unos saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7º. De esa manera podemos entender que esa podía ser una posibilidad en la mujer samaritana, que hubiese pasado por la muerte de los esposos. Y si quiere entender un poquito la muerte, si quiere entender un poquito el dolor que causa la separación, que causa la muerte de un ser amado, entender la muerte de un esposo y el desamparo y el abandono y la desprotección que experimenta la mujer. Yo recuerdo un tiempo donde cuando mi padre fue a la presencia de Dios y me tocó ver a mi madre primero, verla, el vacío, la soledad, el lamento, el dolor que ella estaba experimentando porque mi padre había muerto. Pero pasaron años y el dolor no se fue haciendo más ligero, se fue incrementando y ella decía, es que necesito de oír su voz, es que necesito de que él esté aquí. Y era algo que mi madre, hasta que Dios se la llevó, ella no dejó de sentir el vacío y la soledad, la necesidad de tener a mi padre a su lado. Entonces ese dolor, quizá ese sentir de la mujer hizo que Jesús tuviera necesidad de entrar ahí, de pasar por Samaria.
porque Jesús llega justo donde está la necesidad. Jesús llega justo donde estás tú. Quizás estás pensando, aquí nadie me mira. Y ahí tú puedes llorar, y ahí tú te puedes lamentar, y ahí tú te puedes compadecer, te puedes entristecer, te puedes deprimir, te puedes sentir todo lo mal que sea posible. Ahora se usa la palabra depresión. Quizás estás ahí en ese pozo de la depresión, y ahí Jesús llega y te dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús es el mismo todavía que está dispuesto a suplir el agua viva que nosotros necesitamos. La palabra del Señor en Isaías, en el capítulo 55, nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. Jesús sigue haciendo la invitación. Quizá para ti en esta tarde, en esta noche, esta mañana, yo no sé qué horas son donde tú estás o cuando escuches este mensaje, Jesús te dice: venid a las aguas. El que beba del agua que yo le daré, esta agua será la que sacie el alma, será la que sacie la sed, será la que sacie el vacío, será la que llene el dolor, será la que pueda sanar esas heridas profundas que hay en tu interior, en tu corazón, del rechazo, de la discriminación, del abuso, de lo que sea, por lo que tú has tenido que pasar. Y Jesús te dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y la mujer aceptó que Jesús le dice a ella: dame de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo y saque yo agua del pozo. Ella entendió quién era Jesús. Tenemos ahí una historia tremenda, porque fuera de costumbre que los rabinos se pusieran en público a conversar con una mujer. Tenemos al maestro de maestros, al rabino de rabinos deteniéndose y no teniendo una conversación ligera, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino teniendo una conversación profunda con esta mujer y diciendo: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber. Y la mujer, a medida de la conversación avanzando, le dice: me parece que tú eres un profeta. ¿No será que tú eres el Mesías que estamos esperando que venga? ¿No será que eres tú? Y él le dice: yo soy el que habla contigo. Él se revela, se deja conocer, se deja encontrar por esa mujer que quizá los demás no la miraban como alguien que fuera importante, porque era una mujer que además de haber pasado quizá por el rechazo, por el dolor de la muerte de su esposo, por el rechazo, ahora la vemos sacando agua del pozo. Cuando en ese tiempo las mujeres que iban a recoger agua del pozo eran esclavas, eran criadas. No eran las mujeres ricas, no eran las mujeres influyentes, pero a Jesús no le importa qué es tu raza, no le importa qué es tu color, a Jesús no le importa cómo es que los demás te miran, si eres de clase media, si eres de clase alta, si eres de clase baja. No le importa quién tú eres y en qué condición estás. Él mira al interior, Él mira tu corazón y Él está dispuesto a satisfacer la necesidad del agua viva, el agua de la fuente de la salvación. Que decía Isaías en el capítulo 12, verso 3, en aquel tiempo sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. Y quiero terminar yendo ahí a Evangelio según San Juan, y mirándolo desde el capítulo 7, verso 39, voy a leer desde el 37, la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y él explica luego que se estaba hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Pero cuando encontramos el que tiene sed, venga a mí y beba, encontramos en un tiempo gramatical que es un presente continuo, que no es que ya tomaste agua de la fuente y se terminó tu tiempo, sino que tienes que seguir tomando el agua de la fuente. Tienes que seguir alimentando tu vida espiritual con el agua viva, y el agua viva es Cristo Jesús. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero además de eso, el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. Y lo vemos literal, esta fuente que salta para vida eterna en esta mujer, porque dejando su cántaro, no le importó, me lo tengo que llevar, es mi cántaro. Lo dejó y no le importó si el cántaro era un cántaro rústico, corriente, si el cántaro era uno más fino, no le importó el cántaro y lo dejó y fue a decir lo que había encontrado, porque había encontrado la paz, porque había encontrado la comprensión, porque había encontrado el amor, porque había encontrado al dador de la vida, el que le estaba ofreciendo agua viva. Y ella, entendiendo, fue y anunció. Y la palabra del Señor es tan preciosa que nos deja ver que fue y habló, y los samaritanos vinieron donde estaba Jesús y ellos dijeron que Él se quede con nosotros para que nos explique. Dice que le dijeron: ya no creemos, mujer, por lo que tú has dicho, creemos por lo que estamos oyendo. Creemos por lo que estamos oyendo de Él. Creemos porque le estamos mirando. Creemos porque nos está ministrando al corazón. Y dice la palabra que muchos samaritanos creyeron en Él. Hombres, mujeres, niños, ancianos, creyeron en Cristo Jesús. Porque aquella que recibió el agua viva tenía la fuente que salta para vida eterna. Quiero preguntarte esto: ¿tienes tú sed? ¿No has encontrado la paz, el perdón, el gozo, la satisfacción? ¿Tienes tú sed? Él te dice hoy: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. A todos los sedientos venid a las aguas. Este es tu día para decirle: necesito el agua viva. Necesito el agua de la fuente de la salvación. Necesito el agua que sacia para vida eterna. Y la otra pregunta: ¿tienes tú agua viva? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón y tienes el amor de Dios? ¿Ya Dios perdonó tus pecados? ¿Ya Dios salvó tu alma? ¿Ya tienes la paz? ¿Ya tienes el gozo? ¿Ya tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué hay que hacer entonces? El que será esta agua en él una fuente que salta para vida eterna. Este es tu día, este es tu tiempo, este es mi día y este es mi tiempo. Compartamos lo que el Señor nos ha dado. Compartamos que hemos bebido de la fuente del agua de vida, que hemos bebido del agua de la salvación y que ahora podemos ofrecerla. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora, porque tú eres el agua viva que refresca la sed del alma, que sana los corazones, que cura las heridas profundas que hay en el corazón, que hay en la mente. Señor, gracias porque tú vienes en este momento y perdonas, porque tú vienes en este momento y vendas heridas, porque tú vienes en este momento y sanas a los que están quebrantados de corazón. Gracias, Padre Santo, por el privilegio de compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero decirles, en esta tarde hemos creado una página donde vamos a compartir estos temas más de cerca, más íntimamente para mujeres. Una página en el Facebook que se llama Refrescando el Alma Femenina. Quisiera invitar a mis amigas que tengo en Facebook a unirse a la página
para que podamos ser ministradas, pero también a compartirla, para que otras amigas nuestras, para que otras mujeres con necesidad, quizá nuestras vecinas, nuestras compañeras de trabajo, las personas que nosotros sabemos que tienen necesidad profunda, como la mujer samaritana, puedan escuchar el mensaje. En esta página el propósito es ministrar el alma femenina, traer los mensajes que puedan sanar, que podamos hablar temas que no se hablan atrás de un púlpito, que no se hablan en un salón de escuela dominical, temas que necesitamos como mujeres. Las invito a unirse, las invito a buscar esta página, Refrescando el Alma Femenina. Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús.